tuvo la grabación, no sé. Ahora sí. Bueno, entonces, bueno, buenas noches a todos. Bueno, ya creo que la mayoría me conocen, soy Martín Belver, yo me dedico hace muchos años a la docencia y al tratamiento de pacientes con mareos y vértigos, con esto que es la rehabilitación vestibular. Y bueno, yo tengo tres cursos. Bueno, el curso básico que muchos ya han hecho, donde vemos, viste, un pantallazo y el tratamiento básico de los pacientes con trastornos vestibulares. Este curso que ya es un nivel intermedio, donde ya empezamos a hilar un poquito más fino. Entonces, la idea de este curso es para personas que ya tengan las nociones básicas. Y después tengo ya un curso de tipo posgrado universitario, donde ya son 12 jornadas. Así que, un segundito, perdón. Vaya para abajo. Perdón, que es la hora, a esta hora siempre saco al perro a pasear, así que vino acá a rogar salir. Bueno, entonces les quería dar un pantallazo un poco de qué es lo que se ve en este curso. Bueno, así que este es el programa para el día 1. Sí, el día 1 es sistema vestibular periférico y el día 12 es sistema vestibular central. Entonces, la primera charla es de evaluación y estudios complementarios. La segunda charla es de actualización en disfunciones vestibulares periféricas. La segunda charla es más de patología. La tercera charla, compensación y rehabilitación vestibular, es ya de rehabilitación, de técnicas de tratamiento. Después hay un taller de rehabilitación en pacientes con lesiones periféricas y de evaluación. Y después del almuerzo hay una charla, es todo BPPV, una actualización y también un taller de BPPV. Y la idea de la actualización es que ustedes ya tendrían que saber el examen básico del paciente con BPPV y pasar casos clínicos y BPBs atípicos, porque si bien la mayoría de los BPBs o son canales posteriores o canales horizontales que vas a resolver con una maniobra tipo Epley o Lemper, hay casos que dan mucho más trabajo, lo que llamamos los casos atípicos, y bueno, y hay maniobras también específicas para esos casos. Entonces, bueno, les quería mostrar un poquito algo de cada tema. Bueno, y el día 2, el día domingo, la primera charla es de neurofisiología de movimientos oculares, es decir, ya más o menos ya tienen que tener idea qué es un seguimiento, qué es un sacádico, pero es meterte un poco más fino en qué significa cuando encontrás un sacádico alterado, qué significa cuando tenés un seguimiento alterado y ver ya cómo se relacionan la neurofisiología de cómo movemos nuestros ojos con distintos desórdenes del sistema oculomotor, que sería el tema 2. Por ejemplo, qué pasa cuando ves un nistagmus vertical para abajo o un nistagmus de que cambia de dirección, qué significa y cómo podemos encarar eso. Y después, la segunda parte de la mañana, ya son patologías centrales específicas, la conmoción cerebral, que es un tema que no se toca en los cursos anteriores, la migraña vestibular, que es el síndrome vestibular central más común, que eso se profundiza, y después los trastornos de mareos asociados a la ansiedad, principalmente lo que hoy se ve muchísimo, que es lo que llamamos el mareo postural perceptivo persistente. ¿Eh? Y por último, la última parte del curso del domingo es también un taller de evaluación y rehabilitación en patologías vestibulares centrales. Así que ahí tienen un poquito lo que sería el cronograma. Bueno, sí que voy a hablar un poquito de algunas cositas. Bueno, eh, lo importante de la evaluación, ¿no? Por lo menos lo que me pasa a mí en el consultorio, yo la verdad que las órdenes médicas ni las miro. Es el paciente viene, ingresa, le deja todos los papeles a mis secretarias que están en otro piso, los hacen subir al 28 donde estoy yo, y ahí el paciente me cuenta qué es lo que está pasando. Y realmente es muy importante el examen kinesiológico de estos pacientes.
y como ustedes ya habrán escuchado, en general los médicos no están muy formados en lo que es patologías vestibulares. Entonces, para mí es mucho más importante lo que me cuenta el paciente que lo que leo en la orden. Y ocasionalmente, se me viene algún paciente así atípico y quién lo ve y me dice, bueno, a mí me ve fulano en tal hospital o fulano, bueno, ahí sí, por ahí voy a mirar la orden a ver qué le parece a fulano. Pero, porque si, no es soberbia, es esto de, bueno, es importante examinar al paciente, ver qué uno piensa de ese paciente y después estas patologías varían mucho. Entonces, por ahí, cuando un médico, si lo vio un buen médico, el médico vio un BPBB, pero por ahí cuando yo lo examino, el cuadro se modificó y ese BPBB ya no está activo, o lo que era un canal posterior pasó a un horizontal. Así que es fundamental saber revisar a estos pacientes, que realmente es lo que van a indicar cómo después seguimos con el tratamiento. Bueno, y lo otro que es importantísimo es esto de saber hacer un buen examen ocular, porque el examen ocular realmente es lo que nos diagnostica y lo que nos indica, este es un videíto, y lo que nos indica, esperen que le saco volumen, ahí está, y lo que se indica el tratamiento a realizar, ¿no? Entonces, cosas que pasan, ¿no? Por ahí viene un paciente con una orden médica de BPBB, como pasó en este caso, y ustedes cuando miran los ojos del paciente se encuentran con un nistagmus espontáneo, que no es un BPBB. Y justo, miren, justo es el último paciente que vi hoy fue justo ese caso. Hoy me llama un paciente que yo atendí hace 4 meses y yo lo atendí también derivado con un médico clínico y realmente cuando yo lo examino era un BPBB de canal posterior, así que se lo maniobró y el paciente anduvo, lo controlé en unos días y anduvo perfectamente bien. Pero hoy me llama que de nuevo estaba con vértigo posicional, entonces de nuevo lo voy a ver a la casa, pero me llamó la atención que cuando él me recibe estaba bastante inestable y él lo que me cuenta es que hoy estaba sentado en la computadora y eh, repentinamente empezó a sentir vértigo. Y cuando yo lo acompaño, bueno, vamos a la habitación para revisarte, y yo cuando lo reviso me encuentro con este nistagmus espontáneo, algo que realmente no esperaba. Entonces ahora queda la duda. Es muy raro que esto sea un BPBB porque tiene un nistagmus espontáneo. Esperen que voy a retroceder. ¿Está? Pues yo vi algo parecido a lo que estoy viendo ahora. Es muy raro. Puede ser a veces hay algo que se llama un canal bloqueado. Si un canal horizontal, esos otolitos quedan bloqueados, puede ser que dé un nistagmus que parece espontáneo. O lo otro es que tiene otra cosa, y él como me dice que estos episodios los hace a repetición, yo lo segundo que pensaría es en un Meniere, que lo que yo vi hoy fue una crisis de Meniere de horas de duración, pero él no tiene ningún síntoma auditivo asociado, así que estos son los casos difíciles. Así que el manejo en ese momento, bueno, que tomara un Dramamine, que se quede acostado y yo mañana lo voy a volver a revisar, porque si es un Meniere, ya mañana no tendría que tener este nistagmus espontáneo, porque vieron que los Menieres en general duran horas. Y si es un BPBB, bueno, tendría que de alguna forma ya desbloquearse como para llover. Así que a veces no es fácil, hay que saber bastante clínica para ir diferenciando estas cosas porque van a diferenciar la conducta en el consultorio, ¿no? Así que bueno, es un caso interesante que tuve hoy, que la verdad que pocas veces he visto algo así. Así que muy importante la evaluación, por eso le vamos a dedicar una hora a hablar de evaluación. Bueno, y lo otro importante es saber interpretar los estudios complementarios vestibulares. Y hoy realmente lo que se está haciendo son las videonistagmografías y los BHIT, la prueba de impulso cefálico computarizada. ¿Y por qué, por qué hay tantas pruebas vestibulares? Porque igual que si ustedes ven una audiometría, van a ver que se evalúa la audición
en distintas frecuencias y un paciente puede tener una pérdida auditiva en alta frecuencia y no en baja frecuencia. Entonces, por eso en una audiometría es necesario evaluar todas las distintas frecuencias. Bueno, cuando nosotros hacemos un examen vestibular, también podemos medir el vestíbulo en sus distintas frecuencias. Por ejemplo, una prueba calórica, cuando hacemos esto de instilarle agua fría o caliente al paciente, que prácticamente no se hace más, evalúa el aparato vestibular a una muy baja frecuencia. Mientras si yo hago una prueba de sacudidas, como vieron que le hice al paciente recién, estoy haciendo una prueba de más alta frecuencia, decimos de 2 Hz, 2 sacudidas por segundo. Mientras que yo cuando hago una prueba de impulso cefálico, cuando le sostengo la cabeza y hago un movimiento muy rápido, estoy haciendo a una más alta velocidad. Y por otro, cuando yo le pongo un vibrador en la mastoide del paciente, es una prueba a mayor frecuencia todavía. Así que por eso es importante manejar distintas pruebas de evaluación para evaluar el vestíbulo a distintas velocidades. Bueno, y esto sería lo que más se está haciendo, que esta prueba de Video Head Impulse Test o el Video HIT, que es lo que más van a ver hoy en día en los consultorios, que es una prueba de esta prueba de impulso cefálico, y acá están viendo, es muy importante saber interpretarla, ¿eh? Acá están viendo un lado normal, lado derecho, cuando yo sacudo la cabeza del paciente, el ojo acompaña, y un lado patológico cuando yo muevo la cabeza del paciente, el ojo llega tarde, así que es un poquito saber interpretar este tipo de estudios, porque esto, bueno, después me va a marcar cómo tengo que rehabilitar este paciente. Bueno, esta es otra pruebita que creo que no las he mostrado antes, se llama la vibración mastoidea, que es ya una prueba que evaluamos el vestíbulo a altas velocidades. Les muestro acá un ejemplo, ¿no? Que la paciente en reposo ya estaba operada de un neurinoma. En reposo ven que no tiene nada. Acá estoy con lentes de Frenzel, pero cuando le pongo un vibrador tipo los vibradores de un masajeador que venden en los negocios chinos, bueno, fíjense que apenas le coloco el vibrador en el oído, en la mastoides, inicia el nistagmus. Ahí prendo el vibrador y fíjense cómo inicia el nistagmus a derecha. Apenas saco la vibración, ahí la saco, fíjense cómo se detiene inmediatamente. Y al estimular el otro oído, también apenas pongo el vibrador, genero nistagmus y apenas saco se detiene. ¿Está? Así que esto me está mostrando una lesión, como el nistagmus es a derecha, horizontal, una lesión izquierda. Después le hago las pruebas de Dix-Hallpike. Que también disparan un pequeño nistagmus horizontal. Entonces, la idea es que no siempre vemos los nistagmus en reposo. A veces hay que generar asimetría vestibular con distintas pruebas para poder ver que realmente tengo una hipofunción. Es una prueba interesante para hacer. Bueno, entonces en resumen, los pacientes que tienen una hipofunción vestibular ya que no está en agudo, suelen presentar nistagmus con sacudidas cefálicas, suelen tener alterado el calórico, suelen tener positiva esta nistagmus inducido por vibración, pero fíjense que no todos, y eso es interesante, porque no todos los pacientes que tienen un nistagmus inducido por sacudidas cefálicas tienen un nistagmus inducido por vibración? ¿Tá? Así que son distintas pruebas que hay que manejar. Bueno, acá tenemos una prueba de impulso, ya hablé un poquito con este. Esta es una prueba de impulso, donde si ustedes comparan el oído derecho, el right está prácticamente normal, tiene algunos artefactos, algunas cositas que llegan tarde, pero fíjense el lado izquierdo como está bien patológico. Azul es cabeza y rojo es como el ojo llega tarde. Y fíjense que lleva tarde para el plano lateral, para el plano anterior y para el plano posterior. Así que hay que saber interpretar estas pruebas. Bueno, y como patologías, bueno, la patología, justo esta es la época de las neuronitis, un montón de casos los últimos dos
2 meses, porque suelen coincidir con las épocas de las gripes estacionales, si quieres saber identificar estos cuadros de vértigo que muchas veces vienen mal derivados como si fueran vértigos posicionales. ¿Ah? Bueno, otro lo que yo me crucé hoy, este paciente que tiene un nistagmus espontáneo y me dice que esto le pasa 2 veces por año. Entonces, eso ya no parece una neuronitis porque es muy raro que los cuadros virales repitan, pero sí parece una enfermedad de Meniere. En la enfermedad de Meniere se diagnostica cuando yo tengo a alguien que ha tenido 2 o más episodios de vértigo, pero también necesito que tenga síntomas auditivos fluctuantes, que no pasó en este paciente que vi hoy. Después esos son diagnósticos difíciles porque no todos siempre arrancan con toda la sintomatología. Así que acá tienen un poco el criterio que es un probable Meniere y que es un Meniere definitivo, que es cuando yo tengo un paciente con estos vértigos recurrentes, pero con signos auditivos asociados. Bueno, esta paciente que yo pasé hace poco, que tenía positivo la vibración mastoidea, bueno, era una paciente operada de un neurinoma, un schwannoma vestibular, eh, y debemos sospechar de schwannoma cuando tenemos un paciente con síntomas auditivos unilaterales, sea una pérdida auditiva o un acúfeno unilateral, ¿no? Y siempre importante también tener una idea de cómo interpretar una audiometría, porque si ven acá esta audiometría, eh, azul es el lado izquierdo, rojo es el lado derecho, y fíjense cómo el rojo escucha menos. Entonces, este tipo de audiometría siempre hay que pensar en, bueno, algo está pasando en ese oído y es un posible neurinoma, y estos pacientes tienen que ir por regla a imágenes, cuando ven a una audiometría así de forma asimétrica. Bueno, otra patología que no es muy común, que no hemos visto en otros cursos, es la dehiscencia del canal superior, que es cuando el vestíbulo tiene su techo dañado. Entonces, los pacientes con dehiscencia de canales superiores se hacen muy sensibles a estímulos auditivos y se hacen muy sensibles, digamos, a los ruidos, pero también a ruidos propios. Y los pacientes con dehiscencia a veces dicen que escuchan cuando mueven sus ojos, que es algo bastante difícil de entender, ¿no? Así que bueno, también es importante saber diagnosticar una dehiscencia. Bueno, este es un signo, este es bien interesante. El signo de Henneberg es un nistagmus producido por presión positiva o negativa sobre el conducto auditivo externo. Entonces, lo que hacemos es, o se le puede poner una presión con una sopapa, por ejemplo, sobre el oído del paciente, o se le puede hacer presión sobre el conducto auditivo externo, y a ver si eso puede generar unos síntomas vestibulares. Fíjense esta paciente que interesante. No es paciente mía, esto en el país algo está marcado, se ve propio, pero fíjense. Paciente en reposo no tiene nada, y hacer presión sobre el trago. Ahí hacen presión. Fíjense cómo disparan un nistagmus, el paciente dice stop. Inmediatamente cuando hacen presión sobre el oído, se lo pongo de nuevo, este es interesante. Apenas ponen presión, es como si tuviera un botón para arrancar un nistagmus. Ah, interesante, ¿no? Esto, ¿por qué no? Esto en general se da mucho por ejemplo, tiene que ser algo muy erosivo para que puedas presionar y de alguna forma modificar el laberinto que está el oído externo, el oído medio y después el laberinto. Tiene que haber como un proceso muy erosivo dentro del oído, ¿está? Sea el oído medio o oído interno. Y esto se da, por ejemplo, mucho en la autosífilis, ¿eh? O puede ser un colestatoma muy grande
Entonces, ya por eso yo, por lo menos acá en Capital, esto, yo nunca lo vi esto, pero tener en cuenta que son cosas que existen. Bueno, esta es otra pruebita interesante que se llama el fenómeno de Tulio. El fenómeno de Tulio es cuando yo le pongo al paciente un estímulo auditivo y eso genera nistagmus. Les muestro un ejemplo. Ven que genera un nistagmus vertical, fíjense. De nuevo. Y esto sobre todo, fíjense, un nistagmus vertical. Yo ya hablé una de patología que es la dehiscencia de canal superior. ¿Por qué digo que es un canal superior? O un canal vertical porque genera nistagmus vertical. Entonces yo, ante el ruido, el paciente en ese plano tiene un nistagmus y esto probablemente sea una dehiscencia. El paciente tiene un oído con el canal óseo lesionado, entonces ciertos tonos disparan un nistagmus en el plano que está afectado. Así que eso se llama el fenómeno de Tullio. Bueno, después, para hablar un poco de rehabilitación, eh, es muy piola ustedes conozcan los que tienen inglés, lean esta guía, que es la guía clínica 2022, que es un poco el análisis más exhaustivo que se ha hecho hasta ahora de lo que es rehabilitación vestibular. Y ellos, como para recomendar ejercicios, ellos recomiendan estos 4 ítems que no deben faltar de un plan de rehabilitación vestibular. Uno son ejercicios para promover la estabilidad ocular, incluyendo ejercicios de adaptación y sustitución. Y el ejercicio lejos que más usamos es el ejercicio del BOR. ¿Por qué? Porque los pacientes con lesiones vestibulares van a tener siempre algún grado de falla en el BOR. 2 ejercicios de habituación, incluyendo ejercicios optoquinéticos, que son ejercicios que estimulan de alguna forma marear a estos pacientes para estimular que el sistema nervioso central se acostumbre a estos movimientos. 3 ejercicios para mejorar el equilibrio y la marcha, ejercicios de estabilidad. Y 4 ejercicios para mejorar la resistencia y capacidad aeróbica. Entonces, una vez que el paciente puede estabilizar su mirada, se habitúa a caminar en la calle, tiene un equilibrio razonable que saben que no se van a caer, bueno, lo vamos a mandar a hacer ejercicios de resistencia, por ejemplo, camine, salga a dar la vuelta a la manzana o camine en una cinta o bicicleta. Así que esos serían los 4 ítems que siempre debemos incluir en un plan de ejercicios de rehabilitación vestibular. Bueno, y para hablar de un poco de BPB, ustedes creo que ya todos deben conocer las variantes básicas de BPPB, pero tenemos también unas variantes atípicas, que es cuando vemos al paciente y todavía no sabemos qué es lo que hago en este paciente que no responde a una maniobra de Epley. Bueno, esta es una casuística en mi consultorio. Es decir, Bueno, lo que estoy diciendo ahí. Perdón, esto es de una charla online. Bueno, esto es como dije ahí, una casuística de mi consultorio y lejos lo que más veo son canales posteriores. Y también veo muchos pacientes con BPBBs que están en remisión. Después vienen los canales horizontales, pero hay un grupo de pacientes, que sería este grupo que hablamos del 2%, 6% de las cupulolitiasis, 2% con downbeat, que ya no son tan fáciles de diagnosticar. Así que también es bueno saber qué hacer cuando yo veo esto, ¿no? Cuando veo un paciente con solo un nistagmus vertical para abajo posicional, una cupulolitiasis posterior, que no responden a maniobras tipo Epley. Así que bueno, hay varias maniobras nuevas que también podemos utilizar. pues acá les quería repetir un caso que les mostré el otro Bien, día. entonces, Eh, acá. Entonces, este es un paciente, por ejemplo, Mirá acá arriba ahora, mira mi dedo. estos casos difíciles, ¿no? Un paciente que me dice que él tiene vértigo y nistagmus después de haber estado soldando, estuvo mirando para arriba. Entonces yo arranco siempre mi examen con la parte oculomotora, pero fíjense que cuando le hago una maniobra de Dix-Alpike,
tiene un nistagmus vertical para arriba, para abajo, perdón, para abajo. Uno dice, esto podría ser un raro canal anterior, está de los dos lados, pero esto también puede ser algo central, así que a veces nos aparecen pacientes donde uno realmente tiene dudas de, bueno, esto es un BPBB que yo voy a resolver fácilmente en el consultorio, o esto es algo central donde tengo que hacer la derivación pronta de vuelta que lo evalúe el neurólogo a ver si no está con una lesión central. Así que bueno, hay unos tips que se pueden usar en estos pacientes. Por ejemplo, los pacientes con desórdenes centrales suelen tener también alteraciones en el sistema sacádico, en el sistema de seguimiento o en la vergencia que sería en converger la mirada. ¿Ok? Así que cosas a tener en cuenta. Entonces, ya entrando en el día 2, uno de los temas a ver es esto, de eh, saber evaluar bien el sistema oculomotor y saber evaluar el sistema oculomotor central. ¿Qué significa cuando un paciente tiene alterado el sacádico, el seguimiento o la emergencia? Y uno de los nistagmus, yo elegí uno de muchos, uno de los nistagmus más comunes es este downbeat nistagmus. ¿Qué pasa cuando tengo un paciente con este nistagmus vertical hacia abajo, como vimos el caso recién? La principal causa es idiopática o cerebelosa. Entonces, fíjense un ejemplo, una paciente que estoy viendo ahora. Te voy a filmar solo los ojos, ¿eh? Fíjense que la paciente está en reposo, mirando hacia adelante, y ahí ya tendrían que estar viendo, si ya tienen un poco de entrenamiento, ahí ya tendrían que saber de qué se trata esto. Entonces yo les pregunto, ¿esto es central o periférico? Con solo ver esto durante 10 segundos ya tendría que saber. El paciente está en reposo, ¿eh? Y tiene un nistagmus vertical hacia abajo, ¿eh? Así que esto sí o sí siempre es algo central. En general estos nistagmus verticales hacia abajo, perdón que esto lo tendría que haber editado mejor, en general empeoran cuando acostamos al paciente. Ahí no ha cambiado mucho, pero ahí está, ven que late principalmente para abajo. ¿Ok? Así que creo que este caso es una mujer de 90 años con una lesión cerebelosa, con una atrofia cerebelosa. ¿Ok? Entonces, por último, la última parte del curso es hablar de cómo podemos abordar estos pacientes con lesiones de tipo central. ¿Ok? Bueno, entonces me voy a ir acá dejo de compartir. Si ustedes quieren eh, prender sus cámaras y sus micrófonos. Bueno, entonces la idea, no sé si ustedes todavía están ahí. ¿Están conmigo? Sí, yo no veo a nadie todavía. Prendan a ver. Sí, Cámaras, sí, micrófonos. Hola, ahí sí, ahí lo estamos. veo. Bien. Así que bueno, la idea era dar una mini charla de qué se trata el curso y bueno, no todo es BPPV en rehabilitación vestibular. Y es uno de los problemas más frecuentes esto, de que el BPBB está muy de moda, entonces suelen venir casi todos los pacientes con diagnósticos de BPBB y muchos de estos pacientes no son BPBBs y bueno, hay que saber reconocerlos para ver, bueno, quiénes sí puedo ayudar yo y qué pacientes eh, necesito derivarlo, así que eso es algo bastante importante para saber. Bueno, así que ahí tienen más o menos una idea de qué se trata el curso o, bueno, qué cosas cada uno sabrá un poco viendo su nivel también. Bueno, estas cosas ya las sé, estas cosas no las sé.
eh, como para ir afianzando, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer preguntas o comentarios. Martín, Eh, quería consultar si no hicimos el sí. A ver, nivel empecemos, sí, básico. con Julián, sí. Si no hicimos el nivel básico, bueno, ¿recomendar que hagamos directamente por el intermedio avanzado Mira, yo lo o lo que podemos hacer depende de, la idea es que son bienvenidos todos, pero depende de cómo vos pudiste seguir la charla de recién. Si ustedes no tienen nada de conocimientos, y yo recomendaría arrancar con lo básico, ¿no? Mientras que, pues se les van a escapar muchas cosas, mientras que si ya tienen, aunque no hayan hecho otro curso, pero ya tienen leído el tema o han visto con alguien pacientes, bueno, ahí sí podrían incorporarse ¿tá? Porque, digamos, la idea es, yo para hilar más fino, es necesario que tengan lo básico, ¿no? Porque si no es difícil mucha información en una jornada es demasiado, así que la idea es que ya partan o a tener otro curso hecho o tener muy leídos los temas para ya tener los conocimientos básicos. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar algo? A Vilma se le prende el micrófono, pero creo que tenía un reloj por ahí. Bueno, no sé, Claudio creo que no sé, no está más, o se ha ido, no sé si Claudio está por Aquí ahí, estoy, sí. Martín, estoy siguiéndote Ah, ahí está, atentamente. no te veía. Ok. No sé si vos querés hacer algún cierre, comentar algo. No, no, básicamente un poco, bueno, era que vos aclares las dudas y bueno, cualquier otra duda que haya quedado, que no esté resuelta, me la hacen y yo se las paso a Martín. Él siempre está dispuesto a responder cualquier pregunta del curso. El curso, recordemos que es este fin de semana que viene, no el próximo, va a ser en la misma modalidad, de las 9 hasta 18:30 el sábado y el domingo arrancamos bien temprano, 8:30, y terminamos a las 14 horas. Lo hacemos igual que la vez pasada, tanto presencial como virtual, sincrónico. Y bueno, los que lo hagan virtual, que Valeria lo hizo y Lito también creo. Martín, les comento a los que no hicieron ningún curso virtual con Martín, o sea, él comparte, como vieron recién, comparte su pantalla mostrando el Excel como si van a estar como si estuvieran ahí en vivo y hay una pantallita enfocando a Martín. Un poquito invertimos para dar virtuales, con lo cual hay un micrófono que se escucha muy bien, las cámaras están siempre, acá está Valeria y Lito que pueden también decirnos cómo salió, con lo cual a veces hay un prejuicio con esto, prejuicio o preconcepto de hacer esto de los cursos online, que bueno, hay que ir derribando porque es un poquito lo que se viene y tiene muchas ventajas positivas. Una de las ventajas negativas es la que dijo Lito, que a veces cuesta llevarlo a la práctica, pero nosotros también instamos con Martina que si tienen algún modelo ahí, lo puedan hacer y Martín se acerca, como lo vieron Valeria y Lito, cada 40 minutos, media hora, cuando le da un ejercicio a la gente que está presencial, él se acerca al virtual y perfectamente podría corregir lo que ve en el Zoom. Nada, es invitarlos y cualquier otra duda que tengan, estamos acá para ayudarlos. Por mí era eso, Martín. Te agradezco muchísimo que Dale. hayas tomado el tiempo para charlar. No, no, no. Bueno, Bien. muchísimas gracias. Bueno, Bueno, gracias. Gracias a vos, Claudio, como siempre, también de tomar tu tiempo en armar todas estas charlas. hasta Bueno, no luego. sé si alguien quiere hacer una Buenas pregunta, noches. comentario, si no, ya nos Ah, despedimos. perdón. Bueno, Sí, gracias a todos por... Sí, yo, Martín, Dito, antes la última. sí, No, digo que sigue siendo un alto porcentaje, sigue siendo la vedette del canal posterior, ¿no? En el sí, tema sí, del sí, PPV. claro, sí, sí. El 80, que se omita de lo que yo veo en el consultorio, prácticamente son BBBs de canal posteriores. Pero si ustedes ven muchos pacientes vestibulares, yo estaré viendo en consultorio
15, 20 pacientes por mañana, pues yo en general armo grupos para la parte de gimnasia, se van a encontrar con muchas cosas que no son BPBBs, entonces hay que saber reconocerlas y manejarlas. Bien, bueno, gracias Martín. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos entonces, gracias por haberse conectado. Saludos para todos. Gracias, Chao, saludos. gracias. Saludos. Chao, Buenas saludos. noches. Bueno.